Ya está listo el escenario de las guerras del final de los tiempos, las cuales giran alrededor de Israel, la principal señal de los tiempos del fin. Pero ¿cuáles son estas guerras? ¿Cuál es el escenario geopolítico actual que indica la cercanía de las guerras? ¿Un escenario que ya está profetizado en la Biblia? ¿Cuál es la relación entre Israel y las guerras? Para responder estas preguntas, quédate con nosotros en Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Ministerio Berea Barranquilla presenta Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Un programa centrado en las profecías del pasado y del presente siglo que confirman los tiempos del fin, la inminente venida de Cristo por su iglesia y los eventos proféticos a punto de acontecer sobre el juicio venidero, al igual que las promesas futuras para la iglesia santa, Israel y las naciones salvas. Dios les bendiga. Bienvenidos a Preparándonos para la venida del Rey. Se habla Mauricio Salas. En el programa anterior estuvimos hablando de las guerras como una señal acerca de los últimos tiempos. Hablamos de la destrucción de Irán, que hoy hace parte de Irán, donde precisamente está ubicada la planta nuclear Bushehr. Hoy vamos a seguir hablando de las guerras y vamos a hablar de un tema que mencionamos de manera muy general en el programa anterior, y es la guerra del Salmo 83. Para eso nos van a acompañar nuevamente hoy algunos hermanos en la fe, Pastor Gabriel Ferrer y las hermanas Belkis Orozco y Yolanda Rodríguez. Pastor, nuevamente bienvenido. El Señor te bendiga, Mauricio. Hermanas, tercer programa acerca de las guerras. Bienvenida. Amén. Dios te bendiga, Mauricio. Dios te bendiga, Mauricio. Yo quisiera que iniciáramos con una afirmación que nos hacía el Pastor Gabriel en el programa anterior, y era acerca de la destrucción de Irán. Él nos decía que no se podía dar en la guerra de Gog y Magog, sino en el marco de la guerra del Salmo 83. Y el Salmo 83 enuncia unas naciones de las cuales hoy podemos dar su nombre moderno. En pantalla vamos a encontrar ese listado de naciones. Tenemos las tiendas de Edom, que vienen a ser los que llaman palestinos refugiados, incluyendo a Cisjordania y el sur de Jordania, los ismaelitas, que son los saudíes, Moab, que son los del centro de Jordania, los agarenos, que son los de Egipto, Jebal, son los de Hezbolá y el norte del Líbano, Amón, que son los del norte de Jordania, Amalek, que son los árabes en las zonas del Sinaí, los filisteos, son los palestinos en la franja de Gaza, incluyendo a Hamas, Tiro, que son los de Hezbolá y el sur del Líbano, y Asiria, que viene a ser Siria y el norte de Irak. Pastor, ¿cómo se van a desatar todos los condicionantes para esta guerra del Salmo 83? Mauricio, el motivo es el conflicto árabe-israelí. Peleando por la tierra, es el reclamo que hacen los palestinos por la tierra. Mira que el mundo árabe siempre va a apoyar a los palestinos porque forman parte de la Liga Árabe. Yo quiero que recordemos que el origen de los árabes se encuentra en tres fuentes. Por la línea de Ismael, los ismaelitas; por la línea de Esaú, los edomitas; y en los hijos de Lot, Moab y Amón, los moabitas, los amonitas. Si buscamos en los mapas actuales, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que no vamos a encontrar a Edom, tampoco vamos a encontrar a Moab ni a Amón, entre otros. Y esta es una de las razones por las cuales muchos dicen que este Salmo 83 es solamente una oración imprecatoria, que no tiene ningún valor profético. Pero mira tú que los que le asignan algún tipo de valor profético consideran que ya ocurrió en siglos pasados antes de Cristo. Pero si entonces no aparecen en los mapas los edomitas, hermanas, ¿quiénes son los edomitas hoy en día? Sí, Mauricio, los edomitas son los descendientes de Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Fíjate que algunos expertos en profecía como Bill Salus consideran que Edom es lo que hoy conocemos como el territorio palestino. Es importante señalar que este nombre de Palestina es usado por los árabes para legitimar ese odio ancestral que sienten hacia el pueblo judío y para hacer sus demandas de un Estado palestino. Recordemos que ellos dicen que el pueblo judío les tomó la tierra que a ellos les pertenece. Recordemos además que toda esta zona del Medio Oriente, que es conocida como
Palestina, en el año 135 después de Cristo, fue denominada así por los romanos, cuando ellos echaron definitivamente al pueblo judío de toda esta zona en lo que se conoce como la revuelta de Bar Kokhba. Mira que los romanos decidieron poner este nombre de Palestina porque es el término que corresponde a los enemigos históricos de Israel, que son los filisteos. Pero hay un dato muy importante, y es que durante todo el tiempo que el pueblo judío estuvo disperso, que fueron 1878 años, durante todo ese tiempo, este territorio denominado como Palestina nunca fue nación, nunca fue Estado, como si lo es hoy Israel. En ese territorio además pasó de dueño en dueño. Inicialmente estuvieron ahí en ese territorio los romanos, luego fueron los cristianos, fueron los árabes, fueron los turcos, finalmente los británicos. Y no solamente eso, sino que fue un territorio muy inestable en sus gobiernos y en su zona. En algunas ocasiones el Estado era muy amplio, pero en otras este Estado disminuía. En esa zona conocida como Palestina se asentaron varios grupos étnicos, dentro de los cuales estaban precisamente los edomitas o idumeos, que hoy son llamados palestinos. Y este es un evento muy importante para nosotros, porque precisamente quienes encabezan la confederación enemiga de Israel listada en el Salmo 83 son Edom. Y esa parte, ese evento, tiene dos eventos proféticos importantes que ya tuvieron cumplimiento. El primero de esos eventos es el carácter de refugiados que tienen los edomitas palestinos. Nosotros estamos viéndolo a través de las noticias. Y el segundo evento profético que ya ha tenido cumplimiento es la demanda de estos edomitas palestinos por el Estado de Israel, por la tierra de Israel. Ciertamente estamos viendo el cumplimiento de la palabra del Señor. A nuestros ojos está el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Ciertamente el Señor viene pronto. Amén, así es. Y estos detalles proféticos aparecen en las Escrituras y los estamos viendo delante de nuestros ojos con hechos específicos. Y justamente, Belkis, quiero anotar frente a estos dos eventos proféticos que tú señalabas allí, cómo hay una mención específica de estas tiendas de los edomitas. Esto lo encontramos allí en el Salmo 83, como tú bien decías. Vemos que estas tiendas encabezan la lista de los enemigos de Israel que están listados y que Mauricio nos mencionaba hace un rato. Y allí dice literalmente las tiendas de los edomitas. Allí en pantalla podemos ver estas tiendas de estos refugiados. Son refugiados porque justamente los árabes están mintiéndoles, diciéndoles que tienen que regresar a la tierra que según ellos les pertenece, que es donde está ahora Israel, y por eso están allí en estas fronteras como refugiados en estas tiendas. Pero vemos que el Señor ha permitido esto para que se cumpla esta palabra profética del Salmo 83. Si hacemos un rastreo en la historia, es bien interesante ver cómo estos edomitas ahora son los llamados palestinos. Edom hace tiempo desapareció como una zona geográfica, era una zona geográfica. Allí también en el mapa pueden ustedes ver en pantalla el reino de Edom. Pero si bien desapareció esta zona geográfica, el grupo de los edomitas como un grupo étnico permaneció allí. Este grupo étnico luego se convirtió en lo que se denominó los idumeos. En la época de Herodes el Grande, Herodes I el Grande, estamos hablando de Idumea, también en el mapa y ustedes pueden observar, está Idumea y están los idumeos que eran los antiguos edomitas. Y precisamente en Marcos, en el capítulo 3, versículo 8, encontramos allí que dice que había una gran multitud de Jerusalén, de Idumea, que era la antigua Edom, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Dice que seguían al Señor Jesucristo al ver las maravillas que el Señor hacía. En el mapa ustedes pueden comparar justamente estas dos zonas. Cuando los romanos, como tú decías, Belkis, expulsaron a los judíos definitivamente de la tierra que les pertenecía, eso fue en el año 135 después de Cristo, estos edomitas y idumeos que ahora llaman palestinos se trasladaron a esta zona que tiene Israel como estado en este momento y permanecieron en esa zona que llamaron Palestina después del año 135 después de Cristo. O sea que hay todo un origen de los edomitas. Yo quisiera, pastor, referirnos a eso, porque usted nos hablaba de un origen que parte de tres raíces. Nos hablaba de los ismaelitas, de los hijos de Lot, que vienen a ser los de Moab y Amón, y los descendientes de Esaú. Bueno, Mauricio, yo quiero que recordemos que Esaú tomó mujer de la familia de Ismael. Nosotros podemos ir a la palabra de Dios y podemos encontrar en Génesis 28:9 esto. De tal manera que parte de estos árabes
que habitaban en la llamada península, la llamada Palestina, es decir, dentro de los cuales estaban los edomitas palestinos. Cuando cayó el Imperio Otomano y cada país árabe se independizó, estos edomitas quedaron en la zona. Y cuando la Gran Bretaña decidió que se podía establecer un Estado judío que incluía el espacio que ahora es Israel, con la Franja de Gaza y lo que ahora es Jordania, después de la declaración de Balfour, los árabes protestaron, no estuvieron de acuerdo y presionaron para que esto evidentemente no ocurriera. De tal manera que se creó el Estado de Jordania, en el cual quedaron los edomitas palestinos. Realmente ya existe un Estado palestino, Mauricio. Que es Jordania. Y cuando hablamos del Imperio Otomano, cuando se disolvió a finales de la Primera Guerra Mundial, hablamos de 1917, hubo una repartición de tierras de la llamada Palestina y se hizo entre franceses e ingleses. Y surge una pregunta allí: ¿qué pasó con los judíos de ese tiempo? Hermana Yolanda, vamos a responderlo al regresar. Estamos de vuelta en Preparándonos para la Venida del Rey. Y hermana Yolanda, dejamos una pregunta allí en el aire, y es: ¿qué pasaba con los judíos de la época de la Primera Guerra Mundial en medio de la repartición de esa amplia zona que llamaban Palestina? Sí, Mauricio, en la zona que ahora es Gaza, Israel y Cisjordania, allí habitaban edomitas llamados ahorita palestinos, pero también habitaban judíos. Y estos judíos comenzaron a llegar en el siglo XIX, al final del siglo XIX y también en el siglo XX. Pero es importante que recordemos que a final del siglo XIX llegaban la jornada de los judíos, en el siglo XX también, pero fue en esta época en que los judíos empezaron a comprar la tierra. Hay un engaño, dicen que fue que los judíos se apropiaron de manera arbitraria de esta tierra, y eso no es cierto. Ellos compraban la tierra a unos precios exorbitantes. Recordemos que era una tierra con malaria, era una Nadie tierra la quería. baldía, nadie la quería, era un peladero, como decimos aquí en el Caribe colombiano, ¿verdad? Y obviamente los judíos sabían y saben que esta es la tierra prometida, la tierra que el Señor les dio en el pacto abrámico. Y ellos empezaron a comprar la tierra. Los árabes se burlaban al ver que les pedían este dinero en gran cantidad, precios exorbitantes, pero los judíos compraban la tierra. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, ya sabemos, se forma el Estado de Israel. En ese momento sabemos que termina el mandato británico sobre esta zona llamada Palestina, y la ONU, que asume ya el mandato sobre esta zona, decide crear los dos estados, un estado palestino y el estado de Israel. Pero como sabemos que hay un odio ancestral, y todos los el pueblo árabe, todos los países árabes, ellos quieren toda esa zona, odian a los judíos. Ellos no quisieron aceptar la oferta de la ONU, pero los judíos se aceptaron. Ellos, sabiendo que la tierra les pertenece y que es una zona desde el Nilo hasta el Éufrates, tal y como dice el pacto abrámico, ellos decidieron aceptar, así fuera esa franja pequeña que sabemos que tiene más o menos el espacio de lo que es New Jersey en Estados Unidos. Ellos decidieron aceptar. Llegan allí los judíos a su nueva tierra, su nuevo estado, la tierra que les correspondía, pero sabemos que al día siguiente, justamente el 15 de mayo, el 14 de mayo es cuando ellos se les da esta tierra ya con estado, como nación, y el 15 de mayo de 1948, 5 naciones árabes, 5 van en contra de Israel, en contra de un bebé acabando de nacer. Pero sabemos que también fue cumplimiento profético, porque en Isaías 66 dice la escritura allí: nacerá una nación en un día. Y justamente esto fue lo que ocurrió. En un día la ONU declaró nación a pueblo Israel. Pero el profeta Isaías también dice que inmediatamente comenzarán los dolores de parto. Y tal cual esta palabra profética se cumplió, porque al día siguiente estas naciones vinieron en contra de Israel. Pero el Dios de la gloria, el Dios de los ejércitos de Israel, aleluya, les dio la victoria. A pesar de que eran pocos, no había ni siquiera ejército, y ellos tuvieron la victoria de parte
del Dios de la gloria, que le ha dado la victoria a Israel desde que conquistaron la tierra prometida en la época de Josué. Se mantuvieron todo este tiempo allí, sabemos en la época de los jueces también 400 años estuvieron en esa tierra, bueno, obviamente allí en pecado. Después toda esta conquista con Saúl, con David, el Reino Unido hasta Salomón y todo este tiempo de los reyes, ahí estuvo el pueblo judío. Esa tierra le pertenece a Israel. Sí, es que ciertamente los árabes no han entendido ni entienden aún que es la mano poderosa del Señor la que ha estado obrando en todo este asunto con el pueblo de Israel. Ellos no han entendido que fue la soberanía del Señor y el cumplimiento de su palabra profética que determinó que Israel en 1948 fuera nación. Fue el Señor el que hizo que el pueblo de Israel volviera a su tierra. Después de 1878 años, el Señor reunió a Israel y lo trajo y permitió que Israel fuera nación. Pero esta verdad no la han entendido los árabes. Mira que cuando, como decía la hermana Yolanda, cuando la ONU estableció los territorios que tomaría Israel y Palestina, pues los árabes estaban muy enojados. No aceptaron esta decisión y por eso se van a la guerra de los 6 días. Se van los árabes contra el pueblo de Israel, liderados por Egipto. Pero la mano poderosa del Señor estaba con el pueblo de Israel. Y nuevamente el Señor manifiesta su poder dándole la victoria a su pueblo, porque el Señor ciertamente da cumplimiento a su palabra. Nosotros estamos viendo el cumplimiento de la palabra profética. Y no solamente el Señor le dio la victoria al pueblo de Israel, porque la palabra dice que el Señor da más de lo que podemos imaginarnos, sino que el Señor le añade territorio a Israel. Y en esa guerra de los 6 días tiene la victoria Israel, y además Israel toma ciertos territorios, toma Cisjordania, Gaza, parte de Jordania, la península del Sinaí y los altos de Golán. Aleluya. Poderoso es el Señor. Gloria al Señor. ¿Cómo Ellos defiende a su pueblo? Ni se imaginaban que iban a tomar, obviamente, y lo más importante, en esa guerra de los 6 días, Pastor Gabriel, Sí, toman Jerusalén. No, y después nosotros vamos a encontrar que Israel cede, ¿verdad?, los territorios de Gaza, Sinaí y parte de Jordania, pero continúa con el dominio de Cisjordania y los altos del Golán. Aquí surgen los refugiados palestinos que nosotros pudiéramos observar aquí en las fotos. Son los que han presionado a los que ellos llaman, ¿verdad?, palestinos hacia la frontera con Israel. Mira que les han mentido, haciéndoles creer que ellos tienen derecho a la tierra y que los judíos deben de ser expulsados de esa tierra que ellos compraron a precios tremendos, como decía la pastora, exorbitantes. Y mira que nosotros vamos a encontrar que los árabes no quieren, en verdad, ellos no quieren un tratado de paz. Ellos no quieren 2 estados. Es decir, ellos quieren desaparecer del mapa a Israel. Ellos quieren expulsarlos de la tierra que los palestinos no han querido entender, no han querido comprender, o más bien comprenden, pero ellos saben que están haciendo una guerra contra el Señor, porque el Señor fue el que determinó que esa parte donde está ubicado Israel, que es una parte que la palabra de Dios dice, ellos tengan derecho sobre esa tierra. Estoy hablando de la tierra prometida. Ahora, si nosotros observamos aquí en el mapa, la zona de Israel, determinada por la resolución de la ONU en el año de 1947, era pequeña. Y mira que se pueden apreciar cómo hay una parte extensa en este momento que se llama Transjordania. Era de total dominio árabe. Pero después de la guerra orquestada, porque la orquestaron los mismos árabes, los judíos ganaron más territorio, ganaron parte de Gaza, parte de Cisjordania, y aún así todavía se preserva un territorio árabe para los llamados palestinos. Pero mírate tú que en el año de 1967, los mismos árabes atacan a Israel otra vez, y esta nación, Israel, gana más territorio, obtiene victoria. Ahí en ese mapa podemos ver nosotros los territorios que gana Israel. Es un territorio ganado sobrenaturalmente, como muchas de las cosas de Dios. Esta guerra de los 6 días, como la conocemos, dejó a Israel extendiendo su territorio, pero como bien decía, decidió ceder terrenos. Se dio terrenos de Gaza, se dio terrenos del Sinaí, de Egipto, pero también mantuvo autoridad en terrenos como los de Cisjordania o los altos del Golán. Y precisamente en Cisjordania,
es donde habitan los llamados refugiados de las tiendas de Edom del Salmo 83. Estos refugiados que llaman palestinos, estos que los árabes defienden y dicen que esa es su tierra, precisamente estos mismos árabes son los que no quisieron darles ningún territorio. Quisieron que quedaran allí bajo el mando y autoridad de Israel. Recordemos que esos que llaman palestinos viven bajo el Estado de Israel, pero no se consideran parte de Israel. Y debemos conocer nosotros qué acontece acerca de esto, por qué los árabes que defienden a los palestinos no le dieron tierra. La respuesta es una estrategia para buscar la manera de atacar y exterminar al pueblo judío. Y acerca de estas estrategias vamos a hablar al regresar. Estamos de regreso en preparándonos para la venida del Rey. Cuando Israel tuvo victorias sobre los árabes, generó un odio ancestral, y este odio hoy en día ha llevado a generar estrategias para acabar con el pueblo de Dios. Y estas estrategias, hermana Yolanda, yo quisiera hablar de ellas. Sí, amén. Tú decías ahorita, Mauricio, que realmente no quieren dos estados, ellos quieren toda la tierra, eso está claro. Y hay dos estrategias que ellos están utilizando para tratar de expulsar a los judíos de su tierra, y la primera es la estrategia de llevar a los refugiados llamados palestinos a las fronteras de Israel, como estamos viendo en este momento en Gaza, esas lo que llaman marchas de retorno, y llegan allí con niños de brazos para obviamente vituperar al pueblo de Israel. Y la segunda estrategia es la del terror, pero yo me voy a referir a la primera, a esta estrategia de llevar a estos refugiados llamados palestinos a la frontera, porque es un cumplimiento profético exacto de las Escrituras. La Escritura dice en el libro de Abdías, en el capítulo 1, versículo 7, allí podemos leer claramente cómo hay un cumplimiento profético de estos llamados palestinos, a los cuales el mundo árabe, los pueblos árabes les han mentido, les han dicho que esa es su tierra, les han hecho toda una narrativa ficticia falsa, es una mentira, y el libro de Abdías habla de esto, y los han presionado, los están llevando a estas fronteras de Israel. Mira cómo dice Abdías 1.7, dice: todos tus aliados te han engañado, es decir, aliados serían el pueblo árabe, hasta los confines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. El libro de Abdías sabemos que es la profecía sobre Edom, y ya sabemos, son los actuales palestinos. Quiero anotar que en la Reina Valera, en esta versión, allí dice los confines, pero la versión en hebreo dice Gebul. Gebul significa frontera, y justamente la King James traduce exactamente este término, que podemos decir de esta manera, decir en Abdías 1.7, todos tus aliados te han engañado, hasta las fronteras te hicieron llegar. ¿Cuáles fronteras? Las fronteras de Israel. Y esto es importante que lo recordemos, porque precisamente esta confederación de los árabes que está mencionada en el Salmo 83 son los que están engañando a los palestinos, los están llevando a estas fronteras. Y justamente en el Salmo 83, en el versículo 5, dice: porque se confabulan de corazón, a una contra ti han hecho alianza. Estos llamados palestinos son la excusa, como dices tú, Mauricio, para atacar al pueblo de Israel. Pero ¿por qué los engañan? Como dice el libro de Abdías, porque los están llevando a que vayan en contra del pueblo de Dios. El Señor está allí mirando, y justamente la palabra del Señor dice con respecto a Edom que van a recibir juicio de parte de Dios, porque la palabra del Señor dice que todo el que maldice a Israel es maldecido por el Señor, y todo el que bendice a Israel es bendecido por el Señor. Esa palabra se va a cumplir. Mira, Yolanda, este cumplimiento profético se relaciona también con el Salmo 83, por cuanto es el que detonará esta guerra en la cual Israel saldrá victorioso. Mira, tal como dice en la Escritura, la segunda estrategia que pudiéramos hablar nosotros que usan los árabes y palestinos es la estrategia del terror. Pues al verse derrotados en varias guerras que ellos mismos construyeron, que ellos mismos armaron,
pensando que iban a desaparecer a Israel de una manera fácil, ¿verdad? Han emprendido y han creado grupos de terrorismo como Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, la Yihad Islámica, que atacan a Israel, pero se han extendido a todos los países del mundo. Miren cómo estos grupos compartían varias características, entre ellos la fe islámica, los orígenes en el Oriente Medio, actitudes combativas terribles contra el pueblo de Israel, y animan a los palestinos a pelear contra Israel para crear un Estado árabe. Y esta estrategia de terrorismo cumple exactamente la profecía del Señor Jesucristo que podemos encontrar en Lucas 21:11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencias, y habrá terror. Quiero subrayar eso, habrá terror y grandes señales del cielo. Así es, y esta profecía de la estrategia del terror que usan los enemigos de Israel también la encontramos en Jeremías 49:16. El profeta aquí usa la palabra hebrea tipletzet, que se traduce como terror o espanto. La versión en inglés King James traduce adecuadamente este término, así como aparece originalmente en Jeremías 49:16, pero la versión en Reina Valera la traduce como arrogancia, haciendo relación con la otra parte del versículo que habla de la soberbia de tu corazón. La versión en hebreo de este versículo de Jeremías 49:16 tiene dos partes, una que tiene que ver con el terror, la parte del terror, y la otra que tiene que ver con la parte de la soberbia, tal como lo encontramos en la versión King James. Diría entonces Jeremías 49:16, tu terror te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Entonces, yo quisiera resumir en 2 puntos todo esto del odio árabe hacia los judíos. Ese odio árabe, como primer punto, surge por la soberbia y la altivez del corazón. Pero el segundo punto, y quiero darle más relevancia a este punto, es por ese odio ancestral, generado también por la codicia del pacto abrahámico y las bendiciones que esto conlleva. Y surgen 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿por qué la insistencia de los árabes por el exterminio de los judíos? Aún, ¿cómo está esto profetizado en la Biblia? ¿Cuál es el desenlace de este conflicto? La Biblia nos da señales acerca de él. El Salmo 83 y otros pasajes más que las Escrituras nos dan, hablan acerca de todo esto. Pero es algo para tratar en otro programa, porque se nos ha acabado el tiempo por hoy. Esto ha sido todo. Esperamos que la Iglesia de Cristo siga avivando su fe, porque ciertamente pronto sonará la trompeta. Recuerda, mantén tu lámpara encendida. Maranata, Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima emisión de Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. ¿Estás preparado para la venida del Rey? Es una buena pregunta para hacerte en este día. Este mensaje es para ti que no conoces a Jesucristo. Este mensaje es para ti que has conocido, pero vives una vida religiosa llena de mentiras. Este mensaje es para ti que un día lo conociste y te apartaste de él. Toma una decisión por Cristo, una verdadera decisión de recibir a tu Señor y a tu Salvador. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se perdiera, mas tuviese vida eterna. Yo te invito a que hoy reconozcas delante de Dios que eres pecador, que necesitas ser limpiado. Y conmigo, Señor, en este día yo reconozco que no estoy bien delante de ti. Yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis maldades. Te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Libra mi alma del infierno y de la ira que vendrá sobre esta tierra. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tengo una buena noticia para ti que has hecho una verdadera oración de fe con un corazón dispuesto. Hoy eres hijo de Dios, hoy Dios te escucha. Todo el tiempo puedes ir delante de Él a presentar
tus peticiones. Te invito a orar, te invito a congregarte en una iglesia de sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Es la palabra que es predicada, la salvación, que nos habla de pecado, que nos habla de vida eterna y que nos recuerda que un día la trompeta de Dios va a sonar y su iglesia va a ser levantada. Persevera hasta el fin, porque hay galardón grande para la iglesia de Jesucristo. Dios te bendiga.